Hace bastantes años, un hombre de ciencia dijo que el misterio es lo más maravilloso y hermoso que podemos sentir, la cuna de la ciencia y del arte verdaderos. Quien no pueda verlo ni sentirlo está muerto, sus ojos se han extinguido. Ese hombre de ciencia se llamaba Albert Einstein. Os aseguro que en Zona Cero vais a maravillaros y sentir el misterio a partes iguales. En el programa de hoy descubriremos en primer lugar el fantasma del Palacio de Guevara, en Lorca, en el que intentaremos averiguar si, tal y como cuentan, es cierto que el fantasma de su primer propietario, Juan de Guevara, sigue paseándose por sus habitaciones. Estamos aquí con el máximo de los respetos. ¿Hay alguien aquí conmigo ahora mismo? Puede haber niños enterrados o niños ocultos. Señor Juan de Guevara, si estás todavía aquí, haznos alguna señal. Seguramente era un ovni, dije yo, que yo ya había empezado a leer. Y dijo ella, ¿y por qué no nos hemos acordado de esto antes? La honestidad de Próspera Muñoz está fuera de toda duda. Ha mantenido a lo largo de toda su vida la misma versión. ¿Pudo ser algo inducido por los propios seres que lo hicieron? Pues nunca lo sabremos, pero yo creo que hay que creer que sí, y que por eso, posteriormente empezó a verlos y a tener una relación con estos seres que de vez en cuando venían a visitar. El equipo de Zona Cero se desplaza hasta Lorca para descubrir si realmente el fantasma de Juan de Guevara sigue paseándose todavía por las estancias de Palacio. Aquí al fondo podéis ver el Palacio de Guevara, pero antes de adentrarnos en él, veamos qué saben los lorquinos sobre su macabra historia. ¿Qué nos puede contar acerca de los fantasmas del Palacio de Guevara? Pues nada más que eso, de que decían que el caballo se oía relinchar y que subía por las escaleras con el caballo. Se decían los antiguos, habían fantasmas y cosas de esas. Los testimonios que hay es que se oían pisadas del caballo subiendo las escaleras al cuarto superior. Y a veces pues por la noche se le podía ver deambulando al fantasma por el palacio. Comienza nuestro reconocimiento por el Palacio de Guevara con la firme intención de descubrir qué hay detrás de esa leyenda sobre la presencia de ese fantasma. Iniciamos la instalación de nuestras cámaras infrarrojas de visión nocturna y nos disponemos a realizar nuestro primer recorrido por el palacio. Sin duda, y aunque estábamos solos en el edificio, algo parecía estar esperándonos. Ahora vamos a recibir a Mercedes García Velasco, una compañera y colaboradora del programa, que tiene una sensibilidad muy especial y con la que vamos a hacer también un recorrido muy diferente y especial del Palacio de Guevara. Parece que hay aquí un vórtice de energía para arriba, niños enterrados o niños ocultos. Como vemos aquí sí que hemos captado algo. Mercedes, en la llamada telefónica que hemos tenido antes de que llegaras aquí, me comentabas que anoche ya habías tenido alguna sensación en relación con el Palacio de Guevara. Cuéntame. Sí, efectivamente, Benjamín, desde anoche, ya bastante tarde, será sobre las 2 y pico de la mañana, estaba acostada y estaba pensando en el palacio y me venía una serie de intuiciones como si alguien estuviera al lado de mi cama. Puede haber presencias de niños o niños enterrados o niños ocultos.
invito a que nos hagas un recorrido por el palacio y que tú nos vayas dictando esas sensaciones que vayas teniendo y que nos cuentes en todo momento todo lo que tú sientes. ¿Te parece bien? De acuerdo, ¿Te atreves? estupendo, sí. Voy a dejar los micros por espacio de unos 10 minutos aproximadamente, pues para ver si se puede recoger algo, alguna psicofonía o algo extraño, alguna anomalía. Vamos a comprobarla, a ver si tuviéramos suerte en esta fotografía, y como vemos aquí sí que hemos captado algo. Habría que analizar estas fotografías para ver más de cerca si esto es algún tipo de anomalía energética o son bichos o polvo. Mientras Mercedes continúa intentando captar lo que nadie más del equipo puede ver o sentir, Antonio continúa coordinando la instalación de nuestras cámaras de visión nocturna. Pues aquí estamos en el control de cámaras. Hemos instalado una serie de cámaras por las diferentes habitaciones que creíamos más interesantes. Tengo a mi compañero Dani de CMD, que es el encargado del control, de supervisarlas. Son cámaras con sensor de movimiento y luz infrarroja. La cualidad de este tipo de equipos es que graban sin apenas luz y registran, como podéis ver, la habitación perfectamente. Y el sensor de movimiento, si hubiera cualquier mínimo movimiento en cualquiera de esas habitaciones, saltaría una alarma a Dani y nos avisaría. Con lo cual, a partir de este momento, lo que vamos a hacer es poner a grabar las 4 equipos, vamos a apagar las pocas luces que hay en el palacio y a partir de ese momento empezará una larga espera. Nuestras cámaras de infrarrojos nos ofrecen una visión del palacio diferente. Podemos escuchar la soledad, observar el silencio, vigilar la vida nocturna de sus dependencias. En la cámara número 4 podemos ver cómo la ventana del fondo se abre levemente, sin aparente explicación. De la misma forma que se puede apreciar un extraño e inexplicado movimiento, algo que era imposible. Solamente las cámaras y el silencio estaban en ese momento en el interior del palacio. Nuestro técnico acudió a comprobarlo. Sin embargo, nunca supimos qué provocó ambos fenómenos. Mercedes prosigue con su investigación. Una medium como ella puede ver cosas que nadie más puede percibir. Parece que hay aquí un vórtice de energía para arriba. Entonces, pues vamos a ver si conseguimos registrar algo. Mientras Mercedes continúa su particular recorrido por el palacio, recibimos a nuestro colaborador, Joaquín Abenza, que nos acompaña para ayudarnos en nuestra investigación. Con él intentaremos obtener algún registro psicofónico, voces del más allá. En nuestro laboratorio de sonido y junto al especialista Joaquín Abenza analizamos los audios de nuestros experimentos psicofónicos, cuyos resultados nos dejaron boquiabierto. Dime quién la vio. Una voz primero de niño y dice algo así como hay fantasmas. Bueno, Joaquín, cuéntanos, vamos a colocar aquí uno de los equipos. Sí, en las, digamos, previas indagaciones que se ha hecho mientras empezábamos, pues un par de miembros del grupo, Juanjo y Fran, han hecho una prueba y han introducido una grabadora. Ha aparecido algo que no sabemos todavía lo que es, hay que, por supuesto, procesarlo, hay que estudiarlo, pero tiene indicios de ser algo interesante. Entonces nos parece que lo lógico es que empecemos por aquí. Cuéntanos un poco, Joaquín, cómo es el proceso de la psicofonía. La psicofonía nadie sabe lo que es. Es un fenómeno de tipo electrónico, anómalo, que no hay absolutamente nadie que nos pueda decir cuál es su origen. Lo que sí sabemos es lo que no es.
y no es una alteración conocida, no es una interferencia, porque siempre que se graba en condiciones, digamos, más o menos controladas. En este caso tampoco hace falta mucho control porque aquí hay silencio prácticamente absoluto, y lo que vamos a hacer va a ser poner una grabadora digital normal y corriente y pondremos también un minidisc para que haya dos sistemas distintos, y vamos a ponerlos a grabar durante 3 minutos. Así que vamos a empezar con este, por ejemplo. Este lo ponemos ya a grabar y, como pueden ver, estamos abriendo un disco completamente virgen. Vale. Entonces, si queréis cerramos las puertas para que... Sí. Más aislado. Y guardamos silencio durante 3 minutos. 3 minutos. Ya hemos llegado al final de lo que es el tiempo que hemos dado para que haya posibilidad de grabarse algo. Ya vamos a parar la grabación. Vamos a dar primero esta. Tenemos que procesar todo esto que estamos sacando de aquí, hay que llevarlo al laboratorio, hay que volcarlo en un programa de edición de audio, y no solamente lo que pueda aparecer de manera macroscópica, sino todas aquellas cosas que están a veces incluso al nivel del ruido. A veces es casi imperceptible, pero están ahí. Intentaremos separar todo lo que es ruido natural y luego ver si hay alguna inclusión, como se suele llamar en parapsicología, que sería lo que nos interesa. A ver si se confirma que en este lugar, donde antes Juanjo y Fran han conseguido algo que tiene visos de ser interesante y que vamos a estudiar también, pues ahora en estas 2 grabadoras hay algo. Y en este momento no tengo ni la más mínima idea de dónde me encuentro. Señor Juan de Guevara, si estás todavía aquí, haznos alguna señal. Vamos a hacer un recorrido en conjunto. Antonio irá por un lado del edificio, Por la parte de atrás. y yo por el ala exactamente contraria. Así que en este momento nos vamos a separar y vamos a caminar cada uno solo por el edificio, a ver qué sensaciones tenemos. Así que Benjamín, tú por allí y yo por este lado. Suerte a todos. Estoy entrando a la habitación donde está la capilla. Me voy a dirigir justo a la habitación que a todo el mundo más sensación le ha producido, que ha sido la habitación de Juan de Guevara. La sensación de caminar solo por el edificio es cuanto menos excitante. Esta estancia en la que nos encontramos ahora eran las antiguas cocinas del edificio. Tal y como la guía nos ha dicho, durante las horas de remodelación del terremoto se llegó ¿Acabo de oír algo? Estamos aquí con el máximo de los respetos. ¿Hay alguien aquí conmigo ahora mismo? Aquí también tenemos colocada una cámara de seguridad que está registrando todo lo que está sucediendo. Y en este momento no tengo ni la más mínima idea de dónde me encuentro. Es pasando de habitación en habitación. Vuelvo, creo, al principio. Vamos a colocar la grabadora aquí. Ponemos a grabar. Graba. Bien. Hemos colocado el grabador ahí, justo encima de la chimenea. Una chimenea que desde el primer momento me ha llamado mucho la atención. Bien, con el máximo de los respetos, señor Juan de Guevara, si estás todavía aquí,
Haznos alguna señal. Bien, voy a dejar la grabadora aquí unos minutos. Voy a irme a otra zona del edificio y volveré a por ella. El edificio en oscuridad se convierte en un auténtico laberinto donde la verdad es que todas las habitaciones parecen la misma. Aquí está el altar, fijaros, se puede ver, antes hemos hecho una psicofonía justo en este sitio y lo que se puede escuchar es el silencio, sobre todo el silencio de un edificio muy grande que está vacío, donde no hay apenas ruido, ningún ruido ahora mismo, y es sobrecogedor, sinceramente. Esta habitación a la que entramos ahora mismo era la habitación, la alcoba principal del señor Juan de Guevara. Justo aquí se encontraba su cama y ese armario que tenemos ahí, con ese espejo. Durante las experimentaciones con psicofonías, para recoger psicofonías, con nuestro compañero Joaquín Abeza, hemos introducido una de las grabadoras en el armario y hemos intentado obtener una psicofonía. A él se lo decía y ahora os lo vuelvo a confesar. En un primer momento, abrir este armario me provocaba cierto recelo. Os invito ahora a abrirlo en directo conmigo. Este era el armario del señor Juan de Guevara. Como veis, la estancia impone. Nuestro oído no las percibe, pero las voces del palacio estaban ahí, como una letanía que se repite en el tiempo. Los resultados de las psicofonías obtenidas en el Palacio de Guevara son realmente espectaculares. Dime quién la vio. Una voz primero de niño y dice algo así como hay fantasmas. Esta era la habitación de Juan de Guevara y tanto Mercedes como yo, como los miembros del equipo, cada vez que hemos entrado en esta habitación durante todo el rodaje hemos tenido una sensación extraña. No me pidas que te la describa porque, como bien sabes, son cosas que a veces no se pueden describir. Y en particular nos ha llamado la atención ese armario con esos espejos. Creo que también es un lugar muy interesante para que podamos ubicar el equipo e intentar captar algo. Pues vamos a probar. Igual que antes, ahora tenemos que extraer, procesar los ficheros digitales que se han grabado, con lo cual vamos a ver si con estas dos tecnologías diferentes y fundamentalmente distintas se puede tratar y ver qué pasa con un caso y en otro. Perfecto. Bien. Abandonamos nuestra investigación nocturna en el palacio. Todavía no sabemos cómo será su atmósfera diurna, pero por la noche este lugar parece tener una energía extraña. La sensación de habernos sentido observados ha sido constante. Mira hacia atrás y parece que ve alguna sombra. Me ha hecho dudar un poco a la hora de entrar, ¿eh? Seguramente era un ovni, dije yo, que yo ya había empezado a leer
Y dijo ella, ¿y por qué no nos hemos acordado de esto antes? La honestidad de Próspera Muñoz está fuera de toda duda. Ha mantenido a lo largo de toda su vida la misma versión. No es sencillo que personas que han vivido en primer término este tipo de experiencias sobrenaturales las cuenten abiertamente a cámara. Sin embargo, el valor de ese tipo de testimonios es impactante. Por eso, al día siguiente de nuestra investigación nocturna, regresamos a Lorca para recabar más información. 2 testigos nos esperan para aportar su testimonio sobre esas vivencias con las presencias del palacio. El primero de ellos, Francisco Rox, un actor de la compañía Teatro Guerra, que nos cuenta cómo él mismo y otros compañeros de la compañía han vivido en este edificio algunas experiencias de carácter inexplicable. Bueno, nosotros desde la compañía del Teatro Guerra montamos las visitas de Noche de Brujas, que se hacen todos los finales de octubre y noviembre, principios de noviembre de todos los años. Y durante 2 años consecutivos hemos estado haciéndolas aquí en el Palacio de Guevara, montando el espectáculo tanto en el patio como en el interior de la casa y en las habitaciones. Es un recorrido de gente que hace durante 25 minutos que dura el espectáculo, van por grupos muy rápido. Y durante el paso de la gente y los días que tardamos en montar el espectáculo, pues pasan cosas en el Palacio de Guevara. Como te he dicho antes, todas las noches que nos hemos tirado aquí trabajando dentro de Brujas, yo, que era uno de los personajes que estaba dentro de esta habitación, del Salón Amarillo, donde está la capilla, el altar, donde rezaba don Juan de Guevara, aquí donde recibía a la gente. Tiene unas puertas de madera abajo en el propio altar, que se abren solas. Cuando menos te lo esperas, se abren solas y además suenan. Y la primera vez la achacamos a una cosa normal, que es como el suelo vibra, porque es un suelo antiguo de una casa antigua, y la madera están infladas de tantos años, pues nosotros achacamos la historia a que puede ser eso, ¿no? De que se mueve el suelo y se abren las puertas. Pero se han abierto, estando aquí quietos, sin moverse el edificio, se abren también solas. Pues por ejemplo, hacía mucho calor en un momento determinado y en cuestión de 5 minutos sacar vaho de la boca porque hacía mucho frío en algunas de las habitaciones. Mira hacia atrás y parece que ve alguna sombra. Por la noche, cuando está en silencio, se oyen crujir las tablas de la casa. Tras el testimonio de Francisco, nos disponemos a hablar con otra de las personas que bien conoce cada uno de los rincones y secretos del palacio, su guía oficial. Bueno, historias extrañas siempre hay, leyendas, y evidentemente sobre esta casa también hay una leyenda. Sobre todo tiene muchísimo que ver con esta parte donde estamos situados, que es la escalera. Una escalera que manda a construir don Juan de Guevara en el año 1691, y ahora vamos a comprobar cuando subamos por ella que los escalones son un poquito más altos de lo normal. Don Juan la manda a construir así porque a él le gustaba acceder a su domicilio subiendo a caballo. La leyenda nos dice que por las noches de madrugada hay quien ha escuchado esos cascos del caballo subiendo y bajando por esta escalera. Pues estas estancias fueron las cocinas de la casa, siempre han estado destinadas a ser cocinas, pero sobre todo después de los terremotos que sufrimos, después de los trabajos de restauración, se descubre toda esta piedra que ves aquí, que fue el horno, y toda esa piedra en esa pared, que fue una cocina de leña. Así que queda demostrado que en época de don Juan las cocinas ya estaban situadas en esta parte, y siempre ese ha sido su papel. Incluso el hollín negro que se puede ver... Incluso el hollín negro es el hollín de la época, sí. La famosa habitación de don Juan,
que estuvo amueblada hasta mayo del 2011 y concretamente era una habitación bastante oscura, toda con madera torneada. La cama se encontraba en este punto. La multitud de visitas que ha hecho en esta habitación cuando estaba el mobiliario puesto, ¿alguna vez has tenido una sensación extraña? Sensaciones extrañas, sí. La verdad es que de todas las habitaciones de la casa, esta es la que quizá me ha hecho dudar un poco a la hora de entrar, ¿eh? Había una gran cortina puesta en esta puerta y claro, siempre tenías que descorrer la cortina con la mano para acceder, y ese momento de ladear la cortina para que fuesen entrando los visitantes me daba un poquito de miedo. Don Juan de Guevara era un personaje bastante duro de su época porque era un señor, un noble, pero era una persona tenía un temperamento muy fuerte, muy dictador. Fíjate que tan celoso era que tenía encerrada a su mujer, incluso por la noche, porque él pensaba que sus criados le robaban, los encerraba en las habitaciones. O sea, los pestillos no están puestos por dentro de las habitaciones, están puestos por fuera de las habitaciones. O sea, hasta ese punto era de cruel y un punto malvado el personaje de don Juan de Guevara. Estamos en el laboratorio de sonido de Zona Cero con Joaquín Abenza y vamos a desvelar las psicofonías obtenidas en el Palacio de Guevara. La verdad que, Joaquín, son sorprendentes. Y el experimento tenía esa finalidad, controlar precisamente con la presencia de los que estábamos allí, que lo que pueda aparecer en la grabación no sea nada que escucháramos. Uno de los padres de las psicofonías, Konstantin Rodif, hizo una clasificación de las voces psicofónicas en atención a su claridad. Las clasificó en tres grupos, A, B y C. La A era la que se escuchaban perfectamente, la B la que tenían había discrepancia entre las personas, pero que las escuchaban, pero que sí que se entendían, y finalmente la C, que eran claramente voces, pero no se entendía lo que decían. Pues aquí yo creo que hay una que está claramente dentro del ámbito de las A, algunas otras están en la B y alguna podría estar en la C, pero la que está en la A, a mi juicio, se escucha bastante bien. Lo que hemos hecho ha sido, por un lado, dentro de ese momento, que tampoco es de mucho tiempo, es cuestión de muy pocos minutos, ir escuchando de una manera bastante fragmentada toda la onda, ¿no?, que se ha grabado dentro de ese armario en el cual han aparecido estas inclusiones. Entonces hemos encontrado algunas de ellas. Las hemos ido entresacando, y hay una parte que hemos escuchado que es tal y como se grabaron, no se le ha hecho ningún tratamiento a la señal, y hemos encontrado una cosa que nos parece que dice un contenido, en este caso una voz, mejor dicho, dos voces, una voz primero de niño, y dice algo así como "hay fantasmas", y cuando está acabando de decir esa frase de dos palabras nada más, con la última sílaba, otra voz de niño repite la palabra fantasmas. Como un eco, ¿no? Como una especie de eco, pero sí, pero es una segunda voz con un timbre distinto, también de niño, pero es distinta a la primera, ¿no? En el caso, lo que sí parece es que esa voz está como una entonación musical, como tiene un cierto grado de musicalidad, con entonación casi cantarina, y la siguiente voz que sale diciendo fantasmas también lo tiene. Porque eso es una peculiaridad de las psicofonías, ¿no? Sí, ese tipo de voz, la mayoría de las psicofonías clásicas, sobre todo en la época de Jürgenson, de Rodif, del principio del fenómeno, allá por, digamos, los años 60, 50, 60, es cuando empieza el fenómeno, pues tenían esta característica. Hemos quitado toda esa señal de ruido y lo que nos queda es básicamente las voces que dicen "aquí hay fantasmas" y la otra que dice "fantasmas". Ya lo vamos a escuchar. La verdad que se escucha perfectamente "aquí hay fantasmas", y la segunda voz también, es sorprendente. Y otra cosa curiosa es que a mí lo que más me sorprende de esto es que niños con nosotros no iban. Vamos a escuchar ahora, ya no está tan claro, ya son voces más de la clase B, ¿no? Entonces aquí está, a mí personalmente, cuando la escuché por primera vez, la primera vez que la separé y tal, me parece que dice algo así como "dime quién la vio". Es mi interpretación. Tampoco es que yo esté al 100% convencido de ello, pero es lo que más se asemeja a lo que puede ser. Lo escuchamos. Pues hemos cogido donde solamente había ruido de fondo y hemos filtrado con el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, como pueden verse aquí, y ya vemos que ha desaparecido aquí esto está repetido 3 veces, evidentemente, pero ya vemos cómo ha desaparecido pues esa señal continua de ruido,
al quitarlo nos queda lo que es solamente los fonemas que nos interesan. Entonces vamos a ver si ahora se entiende mejor. Dime quién la vio. Bueno, vamos a escuchar esta que dice, o que entendemos que dice, no hay de qué o de quién. Sin filtrar ya se nota perfectamente. Está sin filtrar, estamos sin filtrar. No hay perfectamente. Sí. Yo tampoco tengo claro si es de quién o de qué, o cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a escuchar ahora ya filtrado. Lo que hacemos es que hay que... Eso sí, antes de escucharla quiero decir que esta es de las típicas cantarinas, de las que tienen como una especie de musicalidad, incluso alarga mucho la primera sílaba, y esto pues hay psicofonías de Germán de Argumosa muy parecidas a estas. Hay una incluso que le llama por su nombre y dice Germán, y se oye una voz que alarga mucho la palabra Germán. Para mí esto es una de las claras. Lo que no tengo definido muy bien es exactamente el final de lo que está diciendo, pero sí que es una de las que podríamos decir que está dentro de los parámetros clásicos de las psicofonías. Y una pregunta me hago, ¿por qué las psicofonías solamente son pequeñas frases y no pueden ser, pues, digamos... la mayoría de las voces psicofónicas grabadas son así. Es decir, yo desconfío mucho de discurso psicofónico. Es decir, recordamos el Palacio de Linares hace unos años, se grabó una psicofonía que tenía un montón de tiempo, ¿no? Pues para mí es un fraude como una catedral, es decir, sí, además lloraba una señora y tal, se ve claramente que aquello estaba montado, un montaje. A mí lógico que sean pequeñas pequeñas frases. Tú piensas que si realmente estamos asistiendo a un contenido mental o una transcomunicación con otro plano, con lo que sea, tiene que ser algo muy rápido, porque el gasto energético que tanto la mente hace o la entidad, pues es muy grande y no puede mantenerlo mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa es una teoría, ¿no?, que dice que apoya el que sean este tipo de grabaciones. Yo te puedo decir que las que yo más confío, de gente en la que tengo muchísima fe y mucha confianza de que son gente seria, son de este tipo. Son de voces muy poquito tiempo, segundos o décimas de segundo, dicen una o dos palabras y ya está, no es mucho más. Con el análisis de las psicofonías obtenidas cerramos nuestra investigación del Palacio Guevara y nos trasladamos a la siguiente historia. Seguramente era un ovni, dije yo, que yo ya había empezado a leer. Y dijo ella, ¿y por qué no nos hemos acordado de esto antes? La honestidad de Próspera Muñoz está fuera de toda duda. Ha mantenido a lo largo de toda su vida la misma versión. ¿Pudo ser algo inducido por los propios seres que lo hicieron? Pues nunca lo sabremos, pero yo creo que hay que creer que sí, y que por eso posteriormente empezó a verlos y a tener una relación con estos seres que de vez en cuando venían a visitarlo. En 1947, una niña llamada Próspera Muñoz, de apenas 8 años, vivía en Jumilla una experiencia que la iba a marcar de por vida. Fue abducida por extraterrestres. Nosotros nos dirigimos a Jumilla para hablar con Próspera y conocer de primera mano esta fascinante historia. Historia que, por cierto, lleva más de 68 años dando vueltas y de la que todavía no tenemos certeza absoluta. Se conoce como abducción al supuesto secuestro por parte de seres extraterrestres de un ser humano. Desde los años 50, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio, en la cual son sometidos a algún tipo de experimento o investigación sobre su organismo. Quienes dicen haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. Hace 18 años viajé por primera vez a Jumilla para conocer bien de cerca la historia de Próspera Muñoz. En aquel primer viaje encontré a una Próspera que transmitía tranquilidad, equilibrio, en pocas palabras, credibilidad. Y es que el de Próspera Muñoz es uno de los casos de abducción mejor estudiados y documentados de la historia de la ufología española.
Muchos expertos en diversos campos llegan a una única conclusión, y es que Próspera nos cuenta algo que realmente vivió en su mente. Próspera, de tan solo 8 años, y su hermana Anita se encontraban en la casa de campo que sus padres tenían a las afueras de Jumilla. Su tío Juan, que era quien se encargaba de trabajar las tierras, se encontraba en la zona de las viñas realizando tareas. Junto a la puerta se encontraba Ligorio, el fiel perro guardián que se encargaba de dar la voz de alarma en caso de que alguien se aproximara por el camino lindante a la casa. Aquel día, Próspera y su hermana esperaban con impaciencia la llegada de su padre, ya que éste siempre les traía golosinas, hasta que en una de esas ocasiones vio acercarse a la casa un extraño objeto. El caso de Próspera Muñoz es tan popular que basta un simple paseo por Jumilla para que sus vecinos te den algunos indicios o algunas pistas sobre este fascinante hecho. Ahora mismo estamos aquí en su puerta y vamos a conocer de su propia voz esta fascinante historia. Próspera, gracias por recibirnos en tu hogar y contarnos una historia que ocurrió hace 68 años, pero que, si no me equivoco, recuerdas con absoluta nitidez. Cuéntanos, ¿qué sucedió aquel verano o primavera de los años 46-47? Pues ocurrió que estábamos mi hermana y yo en una finca que tenía mi padre aquí a 15 kilómetros del pueblo, en una casita. Nosotros estábamos allí con un tío mío, que es el que llevaba las faenas del campo, y íbamos para 15 o 20, para 15 días, para una semana, no íbamos para más. Y mi padre iba de vez en cuando, vamos a llevarnos, como entonces no había nevera ni cosas de estas, pues a llevarnos alimentos frescos, y como siempre traía golosinas, pues yo estaba en una ventana vigilando el camino de que venía mi padre. Cuando de pronto vi venir un coche y llamé a mi hermana, que era 4 años mayor que yo, y entonces vimos, pues no sé cómo explicarlo, era un aparato muy raro que venía a ras de tierra pero volando, era plateado, brillaba al sol, venía cabeceando un poco y aterrizó justo delante de la ventana. Era una cúpula transparente y alrededor un alero. Y a nosotros nos pareció pues un coche raro. Y mi hermana quiso cerrar la ventana porque teníamos orden de que si venía gente extraña, y estábamos solas, mi tío estaba trabajando. Y ella quiso cerrar la ventana y yo que no, que lo quiero ver, empezamos a forcejear y en esto que oímos bip, 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 un ruido que en la cabeza que iba increciendo y cuando nos dimos cuenta habían bajado de aquel cacharro 2 personas con un traje, un mono blanco, que nosotros no habíamos visto nunca un mono blanco, y con un casco en la cabeza, lo que yo pensé que era una pecera en la cabeza, porque era un casco transparente. Hicieron así, se lo quitaron y cuando nos dimos cuenta ya estaban en el portal de casa y entonces nos dijeron que querían un vaso de agua. O sea, la excusa que usaron fue un vaso de agua y mi hermana se puso a servírselos. La mente humana tiene una propensión a reelaborar los recuerdos, es decir, no recordamos las cosas nunca tal y como sucedieron, ni siquiera las cosas más cotidianas. Con que imagínate lo que tiene que ser un suceso que a todas luces es traumático y que además es absolutamente desacostumbrado. Por lo tanto, lo que ella recuerda con un tiempo muy dilatado, es decir, que hace muchos años, ya tenemos que verlo con ese sesgo. Entonces, cuando ellos hablan de coche, evidentemente no es un coche, están hablando de algo que para ellos, para niñas de esa edad, pues se parecía a un coche. Evidentemente era otra cosa. Una vez que aquellos visitantes se presentaron ante su hermana y usted, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Qué recuerda de aquella extraña conversación? Lo primero que hicieron fue fijarse en el almanaque que teníamos, que estaban las fases de la luna dibujadas, y mi hermana se las estuvo explicando. Y ya se descubrieron, dijeron, vamos a ver a qué hemos venido. Mirad, hemos venido
a pediros permiso para hacer con vosotras un experimento de tipo altruista. Y nosotros, pues, encantadas. Y dijeron, ¿a quién se lo vas a hacer? ¿A esta o a esta? A esta, no sé por qué, me dijeron a mí, me supongo que porque era más pequeña, era más manejable, naturalmente. Entonces mi hermana ya quedó en un rincón y se pusieron a hablar conmigo. Lo más raro de toda esta historia, a pesar de lo raro que te voy a decir, fue que yo en ese momento entré en un estado de conciencia distinto. Yo en aquel momento era un ser adulto, entendía todo, sabía lo que estaban haciendo ellos allí y dije, ah, sí sois vosotros. A mí lo que más me llama la atención, más que la conversación que mantienen con ella o el intercambio de información que pueden mantener con ella, es lo que ella dice del intercambio de información que mantienen entre ellos, entre los seres. Y cuando dice, se lo hacemos a esta o se lo hacemos a la otra, ¿no? Eso es muy poco habitual en las abducciones. Normalmente va muy claro a quién hay que hacérselo, es decir, los testigos de abducciones, que normalmente suelen estar solos, no como en este caso, que por propiedad no es así, pero normalmente cuando están solos y van clarísimamente a por la persona. Para mí eso es quizá el hecho más singular del caso de Próspera Muñoz. Llegada la noche, todos fueron a dormir. El tío tuvo que improvisar una cama en el cuarto de las niñas para que durmieran más tranquilas tras el susto de la mañana. Sin saber cómo, Próspera se despertó de madrugada y vio cómo un hombre la observaba a través de la ventana. Junto a este había otros 3, de los cuales uno había estado allí por la mañana. La invitaba a seguirlos y Próspera, con total tranquilidad, salió de la casa. Una vez que se despierta en aquella madrugada y sale hasta el quicio de la puerta, cuéntenos qué sensaciones, qué fue lo que recuerda de aquel extraño paseo. Se acostó al lado nuestro en una cama de matrimonio grande que teníamos, él se acostó en el suelo con unas mantas y tal. Y entonces yo a medianoche de súbito me desperté y vi por la ventana la cara de uno de ellos, pero iban con una cosa aquí a la espalda, con unos buzos, y al verme despertarme se volvió y dijo, ya está, que enseguida vino por la mañana, porque en toda esta peripecia, los que vinieron por la mañana parecía uno de ellos el jefe, el que mandaba, y dijo, venga, vente con nosotros, y yo dijo, a estas horas mi tío no me va a dejar ir, tu tío no se va a despertar. Y fuimos andando, yo me cogía la mano de él, pero yo no sé, él no flexionaba la mano para sujetarme. La honestidad de Próspera Muñoz está fuera de toda duda. Ha mantenido a lo largo de toda su vida la misma versión y además ni ha vivido de eso, ni siquiera ha tenido necesidad de hacerlo. Todo eso que cuenta, pues yo no lo dudo en absoluto. Es que de Próspera Muñoz yo la conozco bien, es una persona que está contando su verdad, estoy absolutamente convencido. Ella no fabula, ella no se ha inventado nada. Pero el que no se ha inventado no quiere decir que sea esa la verdad, es decir, sino que ella está contando la apreciación que ella vio. Todo eso que cuenta parece algo poco ilógico, en el sentido, es decir, eso sí que no pasa en las demás abducciones, no está. Es decir, está bien. ¿Por qué no podía haber visto una escena normal de gente que está trabajando en el campo, gente que se está moviendo por el campo, y ella está reelaborándola subconscientemente, por supuesto, y de manera involuntaria, y la está conectando con la vivencia? ¿Por qué no? Me dijeron, ¿ves aquella estrella que se hace grande por momentos? Que sí, pues allí vamos nosotros. Y es verdad, aquello se hizo grande por momentos y de pronto, ¡plaz!, cayó un haz de luz de 1 metro aproximadamente, un círculo cayó en el alero. No te apures, no te asustes, que esto es un ascensor. Me empujaron y empecé a subir. Llegamos a una sala grande, espaciosa, había una camilla y un foco grande. Me dejaron allí y al momento salieron 5, 6, 7, no lo sé, salieron unos cuantos. Pero salieron de una habitación de al lado, en la cual había una luz intensísima, pero que no dañaba la vista ni reflejaba para afuera, se cortaba en la puerta. Es que esto de la luz fue una de las cosas que más me fijé, que más me llamó la atención. Salieron con batas blancas, me desnudaron, me pusieron en la camilla y preguntaron si me iban a anestesiar. Y el jefe dijo, no, si es muy dócil. Y empezaron a hacerme un análisis completo.
terminaron el examen y todos se fueron. Cuando llegamos a la casa, aquel hombre me dejó, abrió la puerta y me dejó justo dentro del portal. Dijo, mírame a los ojos. Yo le miré a los ojos y de sus ojos salieron 2 rayos de luz que vinieron a impactar justo en los míos. Pero yo no sentí, como siempre, no sentí nada, más que se ve que me quedé dormida. Dirigimos hacia La Jimena, el lugar donde todo tuvo lugar. Nos va a acompañar Próspera y junto a ella vamos a conocer el escenario real de esta fascinante historia. Villa Próspera, la humilde casa de huerta donde todo transcurrió, cambió de propietarios con el paso de los años. Hoy día conserva su estructura original, aunque la zona exterior ha sido remodelada. Próspera sigue recordando todos los detalles sobre el terreno. Nos cuenta por dónde apareció el objeto que vio el primer día, la zona en la que se posó el objeto a bordo del cual subió aquella extraña noche. Nos habíamos dormido todos, eran las 12. Y cuando eso, mi hermana me levanta y dice, ¿pero qué has hecho si están todas las sábanas llenas de tierra? En eso viene el vecino. ¿Habéis visto algo raro esta noche? Que me han robado 2 oliveras. Tras aquel suceso, usted despertó a la mañana siguiente sin recordar absolutamente nada. Para aquella niña de 8 años nada había sucedido. Pero hubieron de pasar en torno a unos 30 años aproximadamente para que este suceso empezara a inconexamente aparecer en su mente y a través de flashes y piezas sueltas se conforma esta historia que nos cuenta. En el 79. En el 79 concretamente. ¿verdad? Concretamente, lo sé por las circunstancias que era. Yo tenía a mi cargo 4 críos, 3 hijos y una nieta. Trabajaba fuera de casa y no tenía tiempo para nada. Mi marido ha sido un gran lector y leía mucho ciencia ficción, pero no ciencia ficción de estas cosas. Leía ciencia ficción pura como es Asimov, Rar, toda esa gente. Pero un día cayó en sus manos unos libros y dijo, léete esto, pero yo es que no tenía tiempo para leer. Léete este libro. Y no tenía tiempo, imposible, pero aquel día, me recuerdo perfectamente, y haciendo la comida y tal, me quedé, cuando de pronto pues me quedé con todo hecho y con un ratito de tiempo libre. Dije, voy a ver el libro que me dijo mi marido, cogí así al azar, saqué El gran enigma de los platillos volantes de Rivera. Yo he leído el libro después de cabo a rabo y no he reconocido el relato que me hizo recordar, pero sé que fue ese libro. Pero dándole vueltas, ya dije, entonces reconocí el marco, reconocí la ventana de la casa de campo y dije, esto fue mi casa de campo, esto sí. Y empecé ya a ver aquello con más claridad. Y al poco tiempo, yo vivía en Gerona entonces, y mi hermana vivía aquí en Murcia. Y vinimos de vacaciones. Y le dije a mi hermana, ven, siéntate que te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas una vez que estábamos en el campo, que vimos un cacharro así, y luego había una luz muy grande y tal? Dice, sí, claro que me acuerdo. ¿Eso qué era? Digo, pues seguramente era un ovni. Dije yo, que yo ya había empezado a leer. Y dijo ella, ¿y por qué no nos hemos acordado de esto antes? A medida que va pasando los años y se le refresca la memoria, como cualquier anciano, pues la viveza, la frescura y la precisión en los detalles es mucho más espectacular. Parece como si hubiera sido una programación, es decir, como si yo había tenido dentro de su cerebro un reloj que, llegado esas casi 3 décadas, dice, pues ahora es el momento, ¿no? Y entonces cuando ya empieza a ser consciente de algo, yo creo que ella piensa que en el fondo para dar testimonio y para contarle al mundo una experiencia que tuvo y que han tenido otras muchas personas. Los expertos dicen que cuando tenemos una vivencia que nos provoca un terror o nos provoca una sensación de rechazo, solemos tender a olvidarla conscientemente. Y solo mediante técnicas especiales de hipnosis o de sofronización se puede acceder a esas partes del cerebro donde están esos recuerdos. Ella no recuerda el comienzo, pero ese momento tan fuerte que ella vivió dentro de la nave y lo que le hizo, incluso el momento del implante y demás, pudo dejar una especie de bomba de efecto retardado, que fue lo que se puso en marcha 3 décadas después. ¿Pudo ser algo inducido por los propios seres que lo hicieron? Pues nunca lo sabremos, pero yo creo que ella cree que sí, y que por eso, posteriormente empezó a verlos y a tener una relación con estos seres que de vez en cuando venían a visitarla. No hay ninguna razón
ni económica ni psíquica que aventure que podía estar mintiendo, que podía estar enajenada o que podía haberlo soñado. ¿Alguna vez ha vuelto a sentir o ver la presencia de estos visitantes? Fue en Gerona ya que yo ya llevaba el locutorio de Telefónica. Cuando entraron 3 personas, 2 de ellos y una mujer. Y cuando los vi entrar, claro, son grotescos, se les nota que tienen algo raro. Vi que la mujer llevaba una peluca feísima, ordinaria, antigua, y le digo a mi compañero, ¿has visto qué pelucas más antiguas, más feas lleva esa mujer? Se ponen en el mostrador y entonces al momento abren una guía de teléfono, la miran y se van. Y al momento yo no me acordé de nada, pero a los 2 días me acordé que había hablado con ellos. Y dijeron, ¿ha empezado a recordar? Dije, sí, ya he empezado. Y es verdad, yo ya había empezado y aún así no lo reconocí. Sí, ya he empezado. Y quiere vernos, dijo uno, quiere vernos. Yo ya quería verlos. Y dije el otro, uy, no, eso sería muy peligroso. Dijo el otro, en absoluto, porque nos tiene afecto. Y dieron media vuelta y se fueron. No volveremos nunca más. Nunca más han vuelto. ...68 años después de aquel suceso, Próspera sigue sin saber a ciencia cierta qué le ocurrió. Sigue despertándose en aquella mañana junto a su hermana. Sus pies están llenos de tierra y se pregunta, ¿qué me ocurrió? Buenas noches, ya lo han visto, segundo episodio de Zona Cero. Esta semana hemos viajado hasta el Palacio de Guevara, en Lorca, y también hemos descubierto esa abducción extraterrestre en Jumilla. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Benjamín. La verdad que sí, que es un programa muy interesante. Y tenemos que decir que fue el primer programa de Zona Cero, el primero que el equipo, el primer rodaje, efectivamente. Ahí, digamos, de alguna manera comenzó este largo viaje que es... del que nos queda todavía un largo recorrido, además. Sí, 13 capítulos de una aventura muy interesante. Pues creo que es el momento de comenzar hablando de ese Palacio de Guevara en Lorca, que es un lugar realmente especial, ¿verdad? Llegamos allí con la premisa de encontrar a ese fantasma, que parece ser que todavía seguía subiendo a lomos de ese caballo por esas escaleras. Sí, así es. Y no sabíamos exactamente qué tipo de espacio nos íbamos a encontrar, y para nuestra sorpresa, pese a ser un lugar, hay que decir, que estaba totalmente desamueblado, porque... Por los terremotos que sufrió Lorca, desgraciadamente, y fue algo que a nosotros nos sorprendió, porque el palacio con el mobiliario muy bonito, ahora mismo, la verdad que sin nada se queda un poco vacío, pero en breve volverán a amueblarlo. Seguro. Y será una visita increíble. A mí me gustaría, así rápidamente, agradecer al Ayuntamiento de Lorca, que nos facilitó el rodaje, gracias por supuesto, porque hubo total predisposición para abrirnos las puertas, ¿no? Como los espectadores tienen que saber que nosotros el rodaje lo tenemos que hacer por la tarde-noche y toda la noche estamos allí dentro, con lo cual digamos que no es una visita normal, es algo que movemos mucha infraestructura, muchos equipos, gente de un lado para otro, y en ese sentido fueron muy amables, ¿no? Estuvimos ahí creo que hasta las 4:30, 5 de la mañana. Sí, en la primera ocasión, después hemos ido en otro momento. Mira, yo creo que el misterio que íbamos buscando, en parte obtuvimos algo muy interesante, que ya lo acabamos de ver, ¿no? Las psicofonías, que son realmente impresionantes, ¿no? Es algo que ahora hablaremos. Y a mí me llamaba la atención que todos los lorquinos conocen la existencia de lo que es la leyenda de Don Juan de Guevara, ¿no? En ese sentido, en la primera parte del programa se ve como tú caminas por la ciudad buscando, hablando con la gente, y todos hacen referencia a que todos conocen de alguna manera ese dicho popular, esa leyenda que se va desvirtuando de boca en boca, que sí, que parece ser que Don Juan de Guevara sube por las escaleras y demás. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Benjamín. Primero, ¿quién era este personaje, Don Juan de Guevara? ¿Cómo era él? Bueno, pues yo creo que por lo que hemos podido ver a lo largo de la investigación hasta llegar a la nocturna, y posteriormente nos hemos dado cuenta, haciendo un diseño de perfil de quién era este Juan de Guevara, es de que era una persona quizá de gran importancia social dentro de lo que era la sociedad lorquina de la época, todo un terrateniente, un noble de mucho peso y de mucha importancia, y con un carácter, vamos a decir,
que un tanto peculiar y no sé si dictatorial. Se decía, o he oído yo, que trataban mucho mejor a sus caballos que a sus sirvientes. Sí, hasta el punto de que, fíjate el detalle, que lo comentamos en la grabación, de esas puertas que dan acceso a la zona donde dormían los criados y la gente de servicio, como el pestillo estaba puesto por fuera. Para que no, dicen para que no les robara, pero bueno, son dichos que a veces no son reales. Sí, acuérdate también de cuando pudimos consultar esa documentación histórica, qué diseño de la personalidad nos quedaba tanto a ti como a mí, ¿no? Es decir, ese acta en el que Juan de Guevara está comprando a un chaval de 18 años como criado, como esclavo, una persona de color, además. Efectivamente. Recuerdo que en ese rodaje en muchas ocasiones decían que él traficaba o trataba, digamos, mejor dicho, con esclavos, y no es cierto. Simplemente compraba esclavos como servidumbre, como gente que trabajaba en el teatro. Y entrando un poquito en materia, en este rodaje nos acompañó una medium, Mercedes, efectivamente, y recuerdo perfectamente que al llegar al palacio, ella ya directamente se dio un paseo y ya empezó a sentir cosas, empezó a ver energías, y ella fue quien nos indicó dónde colocar las cámaras y los puntos, digamos, calientes. Me sigue llamando la atención a mí muchísimo qué capacidad tienen estas personas para además, sentir, ¿no? Además, era la primera vez que tú creo que te relacionabas tan directamente con una medium, era el primer rodaje. Es verdad. Y recuerdo que te sorprendió mucho, y recuerdo que en el camino hasta el palacio, que ella nos acompañó en nuestro vehículo, ella ya nos fue comentando que la noche anterior ella ya había tenido una serie de percepciones con respecto a lo que nos íbamos a encontrar allí. Y a mí eso me chocó demasiado, me chocó mucho, porque lo normal, lo habitual quizás es cuando estas personas están dentro de esos lugares, que tengan esas percepciones, pero quizás la energía o lo que hubiera allí quizás era tan potente que a ella ya la noche antes ya le hacía tener una percepción de lo que nos íbamos a encontrar. Y realmente hubo muchos detalles en su narración de lo que nos dijo en el coche que luego concordaron con lo que vimos allí y con lo que posteriormente en la documentación pudimos ver que era real. Y también muy curioso, la zona del pozo, que para ella era como, digamos, era como un imán. Ella, en todo momento que pasábamos por ahí, ella decía que sentía cosas, que escuchaba, que el agua, la energía del agua le transmitía mucho. ¿Por qué esto cambia? Pues mira, el agua es, según todos los medium y algunos de los expertos en investigación parapsicológica, el agua es quizá una fuente canalizadora de este tipo de energías. Ese pozo que comentas, lo que hace, bueno, el pozo en sí está conectado a una red de aguas que está alrededor de todo el palacio y que confluye también en lo que es el patio central del palacio. La teoría de la medium, la sensación que ella tenía, atención porque esto tú ya sabes que es bastante, no sé, llamativo, es que Juan de Guevara tenía hijos con esa servidumbre, con las mujeres de esa servidumbre, y para no reconocerlos y para no hacerse cargo de ellos, lo que hacía era tirarlos a ese pozo, y directamente todas esas energías, todos esos espíritus de niños quedaban de alguna manera imantados al palacio para siempre. Y de hecho en las psicofonías que hemos escuchado se han oído voces de niños. Efectivamente, que ahora hablaremos de ellas. Lo que sí es cierto es que las personas que entrevistamos y algunos de ellos los guías que hemos podido ver, todos decían que han sentido cosas raras, o sea que realmente no es una sensación que nosotros tengamos ni que queramos provocar, ni mucho menos, ¿no? Pero hablábamos, por ejemplo, con el guía que hacía las representaciones teatrales y él nos decía que han sentido cosas a lo largo del tiempo, y también las chicas que también está de guía, que habitualmente sienten sensaciones extrañas, o sea que no es una percepción que teníamos nosotros, ni mucho menos. Ten en cuenta que se dan varios factores. Para empezar, imagínate ese edificio que ya de por sí impone así vestido de muebles, pues imagínatelo en el momento en el que tenía los muebles de época, ese estilo barroco. Un lugar además por el que han pasado muchas generaciones después de la familia Guevara. Y todas esas cosas, todas esas energías, como ya hemos comprobado nosotros y nuestra audiencia va a ir comprobando, todas esas energías, como digo, de alguna manera se quedan en todos estos lugares, y esos muros hacen de caja de resonancia de todas esas vivencias. Hay una habitación, esa famosa habitación que hemos visto con ese armario,
que no sé qué tenía, pero a todos los miembros del equipo cuando entrábamos allí, ya fuera en conjunto o por separado, había como algo que nos tensaba especialmente. Sí. Y después yo lo he comentado fuera de cámara, evidentemente, muchas personas que me hablan, me preguntan y tal, que fue la psicofonía que sostuvo, que es realmente impresionante, ¿no? En ese sentido, Joaquín hizo un trabajo magnífico. Y yo siempre he dicho lo mismo, si yo no hubiera estado grabando esa psicofonía no me hubiera creído lo que sale. Y tengo que decirlo, repetirlo, o sea, soy incrédulo en ese sentido. Yo vi cómo se grababa aquella psicofonía, la grabé, vi cómo se estaba haciendo, con lo cual sé que no se inventó nada y que no había nadie que pudiera hablar en ese momento y el resultado es impresionante, ¿no? Yo diría que todas las que hemos obtenido en este Palacio de Guevara son de un carácter como mínimo muy llamativo, porque Joaquín ha coincidido, son todas bastante nítidas, la mayoría, esa de Aquí hay fantasmas, con ese prácticamente coro de voces infantiles. Detrás, efectivamente, repitiendo. Particularmente, además, con esa afirmación tan categórica. Sí, sí. Es decir, nosotros íbamos buscando fantasmas, vamos a decirlo así, y esa psicofonía, esa grabación, respondía a nuestra búsqueda con esa afirmación tan categórica. Tengo que decir que fue sorprendente porque cuando se grabó la psicofonía, Joaquín dijo, hay indicios de que haya algo en el rodaje, pero posteriormente fue cuando él trató la señal, la limpió de puro, cuando él realmente se dio cuenta que había una psicofonía, digamos, del tipo A como el de film, muy clara, que dice, aquí hay fantasmas, ¿no? Y una segunda voz que repite, hay fantasmas, ¿no? O sea, que sorprendente, en ese sentido. Hay que decir que después de aquel rodaje no hemos obtenido ninguna psicofonía con esa calidad, digamos. Ninguna, al igual que la semana pasada en Sierra Espuña, el resultado de la investigación psicofónica fue negativo, no tuvimos absolutamente nada, pues en esta ocasión, en el Palacio de Guevara, a las pruebas nos remitimos esa serie de psicofonías y esa serie de audios que a todos nos han dejado boquiabiertos y con los pelos de punta. Sí, la verdad que es sorprendente, es algo que nos llama mucha atención. Después, hay algo que viendo el reportaje que a ti te llamaba mucha atención, que era ese armario, ¿no? ¿Por qué te llamaba tanto ese armario de esa habitación? La verdad es que no te sé decir, es una de esas cosas que te chocan y que te dejas a veces llevar un poco por los instintos, sí. Porque entras en esa habitación y automáticamente tu mirada se dirige hacia ese armario, quizá el aspecto barroco, esos espejos, la característica que no es más que un detalle, ¿no? De que cuando caminas por el centro justo frente hacia el espejo, tu imagen no se refleja, sí. Básicamente por el ancho del marco de madera, no tiene ninguna historia más. Pero es un armario que no sé, que a mí me llamaba la atención mucho y abrirlo me provocaba una sensación de estupor, porque evidentemente sabes que te vas a encontrar nada, el vacío, pero no puedes dejar de tener la sensación de que estás abriendo un armario que tantas personas durante 400 años atrás han abierto a la par que tú, que han guardado ahí parte de su vida, parte de sus ropas. Hay recuerdos y hay recuerdos, ¿no? Y de alguna forma hay un registro histórico de todas las personas que han estado en esa habitación. La verdad que en ese sentido es cierto que el palacio sin esos muebles tiene como menos recovecos donde puedes buscar, ¿no? Entonces que es verdad que el armario era de los pocos sitios que, igual que el sótano, que de alguna forma tiene algo cerrado, ¿no? Que puede tener algo extraño, ¿no? A mí me llama mucho la atención, sobre todo, eran los testimonios, como hemos hablado antes, de los guías, porque realmente son personas que están ahí todos los días, que ellos en el fondo no viven ni mucho menos o no están pendientes de estos temas paranormales, pero que ellos han sentido cosas y sobre todo era por el claustro, por lo que es la capilla que hay allí pequeñita, que es donde él hablaba, y tú también hiciste una psicofonía ahí, y también grabamos mucho intentando investigar si ahí podíamos obtener algún registro, ¿no? Sí, los intentos de registro que hicimos en la capilla fueron negativos todos. Francisco es una persona que ha trabajado mucho, ha pasado muchas horas en el palacio y sí que manifiesta abiertamente y sin ningún tipo de reparo que sus experiencias allí han sido como poco, vamos a decir que inquietantes, ¿vale? Porque, bueno, el testimonio que nos ha dado creo que lo dice todo. La viva sensación de estar en una habitación en la que estás solo, pero tienes la total seguridad de que no lo estás, de que hay unos ojos invisibles que te están observando. Y de repente que pasas del frío, del calor al frío. Cambio de temperatura. Cambio de temperatura, que eso a qué se puede deber. Pues fíjate que ya lo comentamos la semana pasada en Sierra Espuña, es decir, cuando hay, se supone, vamos a hablar siempre en el campo del supuesto, se supone que cuando hay
una presencia de este tipo, un espíritu, pues se produce una variación en el campo térmico. Eso conlleva una subida o bajada brusca de temperatura. En este caso era bajada, y en la mayoría de los casos suele ser así también. Puede ser un factor que nos indique que Francisco no estaba solo, o bueno, buscando una explicación quizá más lógica, cualquier tipo de corriente de aire o una variación térmica achacable a cualquier factor, digamos que simple y normal. Y después, a lo largo del rodaje del programa, hemos repetido, como en tantos otros estamos haciendo, ese paseo nuestro por el edificio. Un paseo que hacemos Benjamín y yo solos, cada uno, el equipo se queda abajo o bien fuera, y cámara en mano uno recorre el edificio. ¿Qué pudiste sentir, Benjamín, en ese momento? Pues la verdad es que en el Palacio de Guevara el recorrido me resultó... ¿Hablamos de qué hora? Estaríamos, puede ser que fueran en torno a 2 de la madrugada. 2, 3 de la madrugada, digo, para situar un poco a los espectadores, total silencio. Silencio total, un edificio para nosotros solos, y lo que te iba a decir, un edificio que cuando comienzas a caminar por él, con esa oscuridad y ese nivel de silencio, y con esa luz de cámara que te va alumbrando directamente a ti, pues cuando llevas recorridos unas pocas estancias, la percepción es de haberte perdido completamente, como si estuvieras en un laberinto. Además creo que lo llegamos a mencionar, tanto tú como yo, la sensación esa de decir, ¿dónde estamos? Esta habitación la he recorrido ya, ¿no? Una situación bastante extraña. Sí, la verdad que, y eso que el edificio es redondo, con lo cual giras y vuelves al principio, excepto el sótano, que sí que el sótano es algo donde hay mucha humedad. Esa cantidad de habitaciones que dan acceso a otras. Efectivamente. Sí, yo recuerdo la sensación de un poco de inquietante, esa la respuesta que comentaba, es inquietud, vas andando, vas hablando y te sientes solo y tienes una inquietud así, deseando que se acabe ese recorrido, porque realmente no hay nada, pero tienes una sensación extraña, sinceramente. ¿Y qué te ha parecido, Antonio, nuestra segunda historia, esa abducción en Jumilla con Próspera Muñoz? Pues yo la verdad que estoy realmente impresionado, pero me gustaría hacerte una pregunta para empezar, porque quizás la pregunta va a colación al tema en cuestión. Benjamín, ¿hay vida extraterrestre? ¿Existe esa vida? Esa es la pregunta del millón que imagino te habrán hecho muchísimas veces. Es la pregunta que creo que se viene haciendo el ser humano, creo que desde que tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hay más allá de nuestro propio ombligo, ¿no? Pues fíjate que hace una semana la propia NASA ya empezaba a admitir casi a las claras la existencia de agua, tipos de agua sobre la superficie de Marte, y eso ya nos daría pie a pensar en la existencia de algún tipo de vida extraterrestre. De vida, pero no la vida, el concepto que tenemos en la mente, ¿no? No el tipo de vida que convencionalmente pensamos cuando hablamos de vida extraterrestre. Vida extraterrestre como tal, vida inteligente, capaz de visitar la Tierra sin que nosotros nos demos cuenta, capaces de raptar a un ser humano contra su voluntad o con su conformidad, como hemos visto que ha sido en este caso. Pues realmente la abducción es un fenómeno tan complejo, y que durante el comienzo del estudio de la abducción los investigadores se tenía la percepción de que quizá pudiera ser la clave para determinar qué había detrás de ese fenómeno ovni, porque digamos que va ligado el fenómeno ovni al fenómeno de abducción en parte. Pues a día de hoy todavía no tenemos un convencimiento, no hay un convencimiento absoluto más allá del que podemos extraer de testimonios como el que hemos visto esta noche. Una testigo, Próspera Muñoz, que en primera persona nos ha contado cuál fue su experiencia. Yo diría que una experiencia que ha cambiado para siempre su vida. Y que muchos nos damos cuenta de que la historia que Próspera nos está contando es total y absolutamente verdad. Es su historia. Es una realidad que Próspera ha vivido, no tengo la menor duda. ¿Cuál es el origen o cuál es la respuesta a quiénes eran esos seres que Próspera habla? Pues yo creo que es una pregunta que incluso ella misma, después de tantos años, todavía hoy sigue haciéndose. Y yo creo que eso es precisamente lo bonito del misterio, esos misterios a los que nosotros cada semana vamos. Vamos investigando, efectivamente. Me llama mucho la atención que, digamos, la definición de abducción, hay un mismo patrón que se repite en todos los casos, porque el caso de Próspera es el primer caso de abducción en España, si mal no recuerdo, y quizás más documentado, ¿no? Uno de los mejores. O uno de los mejores más documentados, pero en definitiva, todos los restos de casos, todos tienen el mismo patrón, ¿no? O sea,
Primero, define claramente qué es una abducción, aunque ya lo hemos hablado. En ese caso, una abducción. Una abducción, por resumirlo muy brevemente, sería un supuesto rapto por parte de entidades extraterrestres hacia un ser humano, que puede ser con su consentimiento o sin el consentimiento de él. El caso de Próspera es con el consentimiento de Próspera, no es con su aprobación, con su total conformidad. Era una niña, no sé si movida por la curiosidad, pero desde luego ella no puso resistencia y el recuerdo que ella tiene de esa experiencia no es para nada negativo. A mí lo que más me sorprende, porque para mí era el primer caso que conocía en real, es que una persona, 40 años después, recuerde esas imágenes y empiece a reconstruir esa historia, ¿no? Y eso se hace a través de la hipnosis, ¿no? Ella tuvo unos primeros recuerdos inconexos, que eran como piezas sueltas de un puzzle que ella no podía completar, y ella sabía que algo extraño le había sucedido, pero no podía componer la escena. Y fue a través de una regresión hipnótica, que lo que hace... ¿Cómo se hace esto? Por decirlo muy someramente, te puedo decir que es un viaje hacia nuestro subconsciente, y que a veces ese viaje hacia nuestro subconsciente es capaz de recuperar como archivos de nuestros recuerdos, que sin duda tenemos... Que están grabados, pero que no recuerdas, ¿no? Pero que no recuerdas tenerlo. Y lo que hacemos es, digamos, que recuperar ese archivo e insertarlo en la cajetilla de play y ser capaces de volver a revivirlo o de recordarlo. Pero para una persona tiene que ser muy duro aceptar de que has sido abducido, que has sido llevado a una nave y que has hecho un viaje fuera de la Tierra a una estrella, a un planeta, en fin. Pues fíjate... De alguna manera es algo que no debe ser fácil aceptarlo, ¿no? Fíjate, yo creo que eso es lo fascinante. Eso es lo fascinante tanto del caso de Próspera como del Palacio de Guevara, como del que va a venir la semana que viene y los que vamos a seguir viendo en sucesivos capítulos. Creo que ha llegado el momento, Antonio, de despedirnos. Vamos a emplazar a nuestros espectadores a que nos sigan viendo la próxima semana en Zona Cero, porque prometemos no defraudarles. Historias muy interesantes, así que nos vemos en Zona Cero. Buenas noches.